Buenos días para todos, bienvenidos a una nueva edición de los viernes, de las jornadas académicas de los viernes que organizan el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y la Universidad del Bosque. Esta reunión, para los que no vienen frecuentemente, es una reunión en donde invitamos a profesores con mucha experiencia que nos cuenten un poco de la experiencia de su trabajo cotidiano, más allá de los seminarios. Están destinadas básicamente a ser parte de la formación de nuestros residentes y en esta ocasión pues la alegría se siente en el corazón de tener aquí a una persona que queremos todos mucho y que la vemos menos de lo que quisiéramos verla en esta casa, pero que es profesora de posgrado, médico, psiquiatra, egresada del posgrado de psiquiatría, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, y que nos va a hablar de un tema que conoce bastante bien, porque la doctora Diana Isabel Robles, además de trabajar como psicoanalista, ha trabajado bastante tiempo en psiquiatría de enlace y ha sido profesora de seminario del programa de posgrado que lleva a cabo la Clínica Montserrat en convenio con la Universidad del Bosque. La conferencia se llama Acerca de los destinos de la agresividad. Como les decía, es una gran alegría que Diana sea la conferencista hoy y no nos resta sino escucharte. Bienvenida. Gracias, doctor, por la invitación y por esas palabras tan lindas. Este trabajo surge de la necesidad de comprender. Está muy bajito el micrófono. Ahí. Estoy ahí frente al micrófono. Ahí. Este trabajo realmente surge de la necesidad de comprender a un paciente y las manifestaciones de muchos otros que no tienen la evolución esperada del tratamiento. Desafortunada o afortunadamente para nosotros en la práctica, nuestros pacientes no son de libro, ¿no? Entonces, me voy a permitir leerles el trabajo en primera instancia porque hacer un resumen más ejecutivo que este lo veo complejo, y segundo porque no quiero que quede ningún detalle sin mencionar. Acerca de los destinos de la agresividad. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la agresividad proviene de agresivo y es definida como la tendencia a actuar o responder violentamente. Para la Planche y Pontalis es considerada como, comillas, la tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas reales o fantásticas dirigidas a dañar a otros, a destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc. La agresión puede adoptar modalidades distintas de la acción motriz violenta y destructiva. No hay conducta tanto negativa, negación de ayuda, por ejemplo, como positiva, tanto simbólica, por ejemplo, ironía, como efectivamente realizada, que no puede funcionar como agresión. El psicoanálisis ha concedido una importancia cada vez mayor a la agresividad, señalando que actúa precozmente en el desarrollo del sujeto y subrayando el complicado juego de su unión y separación de la sexualidad. Esta evolución de las ideas ha culminado en el intento de buscar para la agresividad un sustrato pulsional único y fundamental con el concepto de pulsión de muerte. Cierro comillas. Marco teórico. Para Freud existía un espacio alejado de la conciencia, el cual denominó el inconsciente, lugar del psiquismo creado por la represión, por lo olvidado, a partir de lo cual constituyó el aparato psíquico y explicó muchos fenómenos ocurridos al ser humano. El inconsciente, regido por leyes propias, el proceso primario, es depositario de energía libre que se desplaza y condensa. Es uno de los constituyentes de la primera tópica y sirvió de base para el entendimiento de fenómenos como el sueño y algunos síntomas relacionados con procesos traumáticos. En la segunda tópica surgen las ideas de conflicto y de dinamismo,
que al contener una energía en movimiento, se manifiesta a través de los deseos e impulsos, los cuales son considerados como libidinales y agresivos. La expresión de esto se denomina representación mental, la cual está investida por energía psíquica. En 1905, Freud había definido las pulsiones sexuales y de autoconservación o del yo como una excitación interna, una excitación interna que invadía al sujeto y contra la cual no existía posibilidad de escape. Además era la fuente energética del pensamiento y del psiquismo en general, cierro comillas, González, Clínica Psicoanalítica. Estas pulsiones tienden a su satisfacción debido a su fuente biológica, las necesidades sentidas del ser humano. Freud observó que el antagonismo entre estos instintos no era lo suficientemente categórico, debido a que la autopreservación va de la mano de lo libidinal, lo cual nos lleva a postular la segunda tópica, no excluyente de la primera, en la que conceptúa que existe una energía, la libido, en la que se incluyen la agresividad y el interés y la sexualidad. Una parte de esta energía psicológica se centra en el propio yo, libido narcisista, y la otra en los objetos y sus representantes, libido objetal. En 1915, Freud, en su obra Los instintos y sus destinos, plantea que los instintos son representantes psíquicos de los estímulos internos, significan para el individuo actividad motora, con el fin de satisfacción, la cual suprime la fuente del mismo y es alcanzada a través del objeto. Se caracterizan por ser perentorios, lo que económicamente significa urgencia en la descarga, cuyo fin es siempre la satisfacción y su fuente está representada en los procesos somáticos. Sus destinos en el transcurso de la vida son la transformación en lo contrario, la cual incluye el paso entre actividad y pasividad y el cambio de contenido, la orientación contra la propia persona, la represión y la sublimación. En este artículo, según la Blanche Pontalis, Freud, comillas, pone de manifiesto que ya disponía de una teoría metapsicológica para la agresividad. La conversión aparente del amor en odio no es más que una ilusión. El odio no es un amor negativo, tiene su propio origen, cuya complejidad señala Freud, siendo su tesis central que, comillas, los verdaderos prototipos de la relación de odio no provienen de la vida sexual, sino de la lucha del yo por su conservación y afirmación. Cierra doble comillas. En 1920, Freud, en Más allá del principio del placer, se plantea la existencia de condiciones en el ser humano como la compulsión a la repetición, que le muestran necesidades instintivas de carácter displacentero, quedando definido el último dualismo pulsional entre la pulsión de muerte y de vida, dentro de las que se incluyen las sexuales y de autoconservación que están depositadas en el hecho. Estas fuerzas están en continuo interjuego, unas impulsando al individuo hacia adelante, hacia la progresión, y las otras llevándolo hacia atrás, hacia lo repetitivo y estático. En la fusión de los instintos predomina Eros, mientras que en la defusión, Tánatos, donde hay primacía de lo destructivo y agresivo, lo cual, en parte, está proyectada hacia el mundo externo. Otra porción conforma los núcleos primitivos del superyo y la otra permanece en el yo, en donde su acción, según Freud, subsiste mutuo. Cierro comillas, Bransky, Manual de Psicología y Psicopatología Dinámica. Con este dualismo también se amplía el concepto de agresividad, la cual puede ser dirigida hacia afuera o hacia adentro, hacia las relaciones de objeto o a sí mismo y hacia la relación entre las diferentes instancias psíquicas. Según la Blanche Pontalis, comillas nuevamente, el término pulsión agresiva lo reserva Freud casi siempre para designar la parte de la pulsión de muerte dirigida hacia el exterior con la ayuda especial de la musculatura. Se observa que esta pulsión agresiva y quizá también la tendencia a la autodestrucción solamente puede ser captado, según Freud, en unión con la sexualidad, cierro comillas, adquiriendo significación todos los fenómenos relacionados con la autodestructividad, por ejemplo, la melancolía, la reacción terapéutica negativa, etc. Comillas, la pulsión de muerte no es simplemente un concepto genérico que abarque sin distinción todo lo que con anterioridad se describía como manifestaciones agresivas. Parte de lo que podría llamarse lucha por la vida pertenece ciertamente al Eros, y a la inversa, la pulsión de muerte
recoge a su vez y con certeza un modo más definido lo que Freud había reconocido en la sexualidad humana como específico del deseo inconsciente, su reductibilidad, su insistencia, su carácter real y desde el punto de vista económico su tendencia a la reducción absoluta de las tensiones. El siguiente cuadro nos resume los cuales son los instintos de vida y de muerte. Esto es un cuadro de resumen del libro del doctor de Zuviría, Muerte y Psicoanálisis. Freud, en su artículo El malestar en la cultura, nos aclara que los individuos buscan escapar de la cruda realidad a través de diferentes mecanismos que satisfagan los instintos como fuente de placer y de evitación de la frustración, la cual sucede cuando se niega la satisfacción de las necesidades, suponiendo que la influencia sobre estos impulsos instintivos evitaría gran parte del sufrimiento, comillas, al dominar las fuentes internas de nuestras necesidades, cierro comillas. Una técnica podría ser la reorientación de los fines de estos impulsos instintivos para eludir el dolor y la frustración que se produce cuando estos se encuentran con la realidad a través de la sublimación o como fuente de placer. Ejemplo, el caso de la creación artística. En el hombre, en sus disposiciones instintivas, hay un monto de agresividad, la cual puede ser descargada en función del otro, ya sea para aprovecharse de él, para recostarse laboralmente, con fines sexuales o simplemente para aplicar el refrán colombiano que dice el vivo vive del bobo. Es por esto que la cultura tiene que imponer muchos límites para contrarrestar las tendencias agresivas de los hombres. Sin embargo, estos no son suficientes, siendo la ley incapaz de alcanzar las más discretas manifestaciones humanas de la agresividad, que son las que vemos en muchas ocasiones en nuestra práctica clínica, ya que para el hombre es muy difícil renunciar a estas tendencias agresivas. En Duelo y Melancolía, Freud muestra cómo el melancólico tortura al objeto a pesar de tener apego hacia él, como si fuera su dueño, lo que a su vez le impide restablecer una nueva relación de objeto, debido a que su elección ha sido de índole narcisista, como dice la canción: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me matas y sin ti porque yo me muero. Cuando este objeto se pierde, surgen las ambivalencias. Una vez perdido el objeto amado, se evidencia el reproche hacia el mismo, el deseo de su pérdida y la culpa de haberlo deseado. Por tanto, la carga erótica del melancólico tiene dos destinos. Una parte de ella retrocede hacia la identificación y la otra hacia el sadismo bajo el imperio de la ambivalencia. Comillas. Del mismo modo que el duelo mueve al yo a renunciar al objeto comunicándole su muerte y ofreciéndole como premio la vida para decidirle, así disminuye cada uno de los combates provocados por la ambivalencia, la fijación del individuo al objeto, desvalorizándolo y, en definitiva, asesinando. Es muy posible que el proceso llegue a su término en el sistema inconsciente. Una vez apaciguada la cólera del yo, o abandonado el objeto por considerarlo carente ya de todo valor, ignoramos cuál de estas dos posibilidades pone fin regularmente o con mayor frecuencia a la melancolía. Cierro comillas, obras completas de Freud. En su libro Muerte y Psicoanálisis del doctor de Zuviría, resume la evolución del concepto de muerte, citando a Freud en la obra Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, comillas, nuestra teoría de la libido se fundó primero en la antítesis de los impulsos del yo y los impulsos sexuales. Cuando más tarde empezamos a estudiar el mismo yo y adoptamos el punto de vista del narcisismo, aquella primera diferenciación perdió toda razón de ser. El narcisismo mostró que yo puede tomarse como objeto y la libido de los objetos se intercambia con la libido del yo. En este momento Freud desarrolló la teoría de las pulsiones. Suponemos que hay dos clases de pulsiones, esencialmente diferentes: las pulsiones sexuales, comprendidas en el más amplio sentido, el eros, y las pulsiones de agresión, cuyo fin es la destrucción. El estudio de las dos manifestaciones neuróticas importantes, el sadismo y el masoquismo, nos llevó a desarrollar la teoría de la agresión mezclada con la libido.
La agresión dirigida hacia el propio yo originó el concepto de pulsión de muerte, nuevamente comillas. Si en esta pulsión reconocemos la autodestrucción por nosotros supuesta, podemos ya considerarla como manifestación de una pulsión de muerte que no dejamos de hallar en ningún proceso vital. Cierro doble comillas. En julio de 1938, Freud escribe sus últimos artículos y en su obra póstuma Compendio de Psicoanálisis, la última opinión de Freud con relación a las pulsiones, comillas, tras largas dudas y vacilaciones nos hemos decidido a aceptar solo dos pulsiones básicas, el eros y el instinto de destrucción. La antítesis entre las pulsiones de autoconservación y de conservación de la especie, así como aquella otra entre el amor yoico y el amor fetal, caen todavía entre los límites del eros. Cierro paréntesis. Más adelante dice, comillas nuevamente, mientras esta pulsión actúa internamente como pulsión de muerte, permanece mudo, solo se nos manifiesta una vez dirigida hacia afuera como pulsión de destrucción. Cierro comillas. Según Freud, la causa de muerte sería un conflicto interno. Comillas, cabe aceptar que el individuo muere por sus conflictos internos mientras que la especie perece en su lucha estéril contra el mundo exterior, cuando éste se modifica de manera tal que ya no puede ser enfrentado con las adaptaciones adquiridas por la especie. Cierro doble comillas. Para el doctor de Zuviría, comillas nuevamente, Freud equipara la agresión y la muerte, y no hay duda que son diferentes. La muerte es un episodio natural e inexorable que ocurre en todos los seres vivos. El ser vivo está programado para morir al cabo de un lapso más o menos fijo. Si se produjera por conflictos internos, tendríamos que suponer a todos los vivos con dificultades de este tipo, sin excepción alguna. La pulsión agresiva sirve para defenderse de las agresiones externas, la destrucción de los elementos atacantes para el organismo. Todo organismo que se siente atacado reacciona con la agresión o la huida. La agresión es una defensa contra las amenazas a su vida. En resumen, la agresión está al servicio del instinto de conservación o de la especie. La agresión dirigida al exterior puede producir la muerte de objetos externos de la misma especie o de otras especies. La mayoría de las veces es un mecanismo de defensa ante un peligro real o imaginario. El paranoico puede reaccionar con agresividad cuando se siente amenazado mortalmente en su fantasía. Esto lo hace desarrollar una gran peligrosidad. Las agresiones internas que se autoaplica al individuo y que lo llevan a suicidarse podrían considerarse como pulsiones de muerte. Este es un punto difícil de definir, ya que el suicidio es uno de los problemas más complejos. El individuo se suicida, comillas, para descansar del sufrimiento, cierro comillas, o sin una idea muy clara de lo que busca. Más adelante desarrollamos la teoría de que los individuos que han incorporado objetos agonizantes se suicidan en una tentativa de matar definitivamente estos objetos. Desde este punto de vista, el individuo se suicida no para dejar de vivir, sino más bien para dejar de morir. El suicidio sería una pulsión defensiva y no podría considerarse como la representación del pretendido instinto de muerte. Cierro doble comillas. El siguiente cuadro resume las teorías de las pulsiones según la teoría freudiana. Ahora vamos a hablar de otros autores. Para Melanie Klein, la agresión como expresión de la pulsión de muerte es generadora de angustia, emoción existente desde el comienzo de la vida e impulsora del desarrollo psicológico, estimulada por las fuerzas de las pulsiones, las cuales a su vez están organizadas en posiciones esquizoparanoide y depresiva. Klein observó en su práctica clínica una lucha entre la necesidad de destruir y conservar los objetos. Consideraba que esta pugna regida por tánatos se manifestaba clínicamente por el miedo a la aniquilación. El yo primitivo expulsa al objeto la agresividad, el cual al recibirla se convierte en persecutor, mientras que la otra parte de la misma, retenida en el yo, vuelca su agresión en este objeto, vivido como persecutorio en el mundo interno. De esta misma manera sucede con la pulsión de vida, la cual vuelve a los objetos amorosos e idealizados a través de la introyección que combate la pulsión de muerte, por ejemplo, con el alimento como fuente de vida. Durante el desarrollo, se alcanza la posición depresiva cuando el infante se da cuenta de la diferencia entre sí mismo y el objeto, lo cual evidencia para el niño la dependencia frente a la madre, envidia y temor a perderla, al haberse percatado del objeto total,
existe una imagen materna que al ser introyectada le genera un espacio interno a esa figura denominado la madre interna, que es la que nutre con su capacidad de amar cuando no existe. Esta madre interna se obstruye este espacio dejando al individuo frente a la crueldad y ausencia de amor. Los impulsos agresivos están dirigidos en primera instancia a la madre y están incluidos en el superyo primitivo que es sádico y cruel. La relación madre-bebé está caracterizada por fantasías orales y anales agresivas como morder, rasgar, ensuciar, entre otras. Estos ataques contra la madre, que se producen por no ser ideal para las necesidades del infante en este momento, pueden llevar a la incorporación de un superyo que demanda del bebé su satisfacción por el resto de la vida, lo cual somete al niño a la vivencia de un mundo cruel que lo reduce y subordina, alimenta inseguridades y rencor por miedo y porque de la misma manera esta parte de su persona podría ser la vengadora y rescatadora de esta condición en la que no es libre, sino dependiente de un ideal narcisístico sin amor que lo obliga a abandonar a la madre real y a la parte buena de sí mismo, dando lugar a la parte narcisista del mismo. En estos casos, la madre en sí misma puede rechazar las necesidades del bebé debido a que su anhelo ha sido un bebé ideal o una madre aduladora que engrandece sus partes narcisistas, añorando de esta forma el bebé, el mundo ideal. Feynman asevera que el fin de la destrucción es lo opuesto al amor objetal, en donde los impulsos agresivos no son un fin instintivo en sí mismos, sino el medio a través del cual se buscan los fines pulsionales en respuesta a las frustraciones que son provocadas por el mundo externo. Para el autor, la represión está constituida por el objeto y la pulsión relacionada, en el caso de la madre, las partes la pulsión relacionada, en el caso de la madre, con las partes frustrantes que son incorporadas con los aspectos agresivos asociados y las partes gratificantes de la misma manera, lo que puede generar ambivalencia, teniendo el infante que defenderse a través de la decisión de los aspectos libidinales y agresivos. Winnicott considera que la agresividad se origina en la actividad muscular del bebé. Puede ser el resultado directo o indirecto de la frustración o es una fuente energética, siendo de esta manera la destrucción algo sin intención involuntaria que el autor denomina, comillas, amor despiadado. Sonia Abad y Donald Winnicott en América Latina. Comillas, cuando el objeto sobrevive al conjunto formado por la fantasía y el impulso de destrucción, adquiere cualidad externa y a la vez cualidad de permanencia. Este es el momento en el que el objeto podrá ser usado como referente del yo y es el origen de las relaciones objeto. Cierro comillas, Abad y Donald Winnicott en América Latina. El primer objeto es la madre, quien al sobrevivir a la destrucción de la fantasía inconsciente desencadenada por la omnipotencia infantil, crea el objeto externo a través de la supervivencia a la agresión. Para otros autores psicoanalíticos, esta se sucede al encuentro con el objeto externo, a diferencia de Winnicott, para quienes esta es la fuente constituyente del objeto externo y de la capacidad de preocuparse por el otro, de hacerse responsable de la relación en la que se involucran impulsos instintivos. Al comienzo el bebé necesita la satisfacción instintiva. Paulatinamente se da cuenta que lo que destruye en el estado de excitación es lo que valoran los estados de tranquilidad. Esta integración es lo que permite inquietarse por el objeto y resguardarlo de su propia destructividad. La actitud del ambiente frente a los impulsos básicos como el amor y la destructividad es lo que define el fin de estos impulsos. Los padres brindan al infante la posibilidad de reparar y de confiar en su capacidad amorosa, constituyéndose aquí la preocupación por el otro. Al hacerse responsable de los impulsos destructivos, aparece, entre comillas, el autocontrol como forma de preservar lo que se ama. Cierro comillas, Abad y Donald Winnicott en América Latina. Para Winnicott, la madre objeto es la que satisface la necesidad, es la que recibe la descarga funcional, mientras que la madre ambiente es la persona total, la que satisface, es depositaria del amor y es la que sobrevive a la agresión, permite la reparación, es la que aporta a la relación a través de inquietarse por el otro. Si esta opción no se da, aparece la culpa y la tristeza.
Comillas, no es el reconocimiento de la propia destructividad el que produce la posibilidad de reparación, sino que son las experiencias constructivas y creativas que permiten reconocer la propia destructividad. Cierro comillas, Sonia Bayo, Donald Winnicott de la América Latina. Eric Delman, en su trabajo Crueldad y estrechez de pensamiento, propone que durante el desarrollo normal, el catalizador de la crueldad o de lo destructivo es el amor, el cual es aniquilado en su propósito por una estrechez de pensamiento, la cual, comillas, impide que el entendimiento humano altere la crueldad con la consecuente crueldad inhumana. Estudios Melanie Klein. Situaciones que ejemplifica a través del mito de Edipo, en el que huyendo del parricidio como predicción divina, de la cual no se puede huir ni rescatar por ninguna intervención humana, se convierte en el asesino de su padre y de sí mismo cuando descubre que cometió parricidio e incesto, haciendo que la culpa lo exilie sin amor y lejos de todo alivio humano. La culpa, como resultado del choque entre el amor y el odio, puede ser reparatoria o persecutoria. Esta última puede, comillas, pervertir la verdad y sacar fuerza de un objeto bueno y sentirse libre para practicar la crueldad en nombre de la bondad. Es como si secuestrara la rectitud humana de manera omnipotente y se ejerciera crueldad en nombre de la justicia. Cierro comillas, Stilius Melanie Klein. Siendo este comportamiento omnipotente parte de la naturaleza humana, como sucedió con Hitler en la Inquisición española, hoy en día en nuestro país con el conflicto armado. En estos casos de crueldad, la necesidad de la madre es de objeto ideal, lo cual hace a su vez que el individuo se perciba como ideal si no puede ser objeto de una cruel venganza. Lo bueno es encaminado hacia la crueldad, debido a que se está a merced de un superyo cruel que mantiene aislados a la madre y al bebé real. En la clínica, al ser comprendidas las vicisitudes de los instintos a la luz de los conceptos de fusión y de fusión, la persona que es capaz de exteriorizar la agresividad lo hace al servicio del yo, comillas, regida por el principio de displacer, placer, realidad, que le permite defenderse de los impulsos internos y externos, reafirmar la asertividad y salvaguardar la supervivencia. Cierro comillas, Bransky, Manual de Psicología y Psicopatología Dinámica. Y la que lo hace a través de la destructividad está al servicio de Thanatos. Ejemplo, nuevamente comillas, el pataleo agresivo o el llanto del recién nacido constituyen una fusión, un intento de sacar al exterior una lesión que de otro modo lo ahogaría. El esquizofrénico que grita, protesta o produce síntomas está haciendo un movimiento fusional a través del cual exterioriza lo que le tortura internamente por molesto que esto pueda hacer para quienes lo rodean. Por el contrario, el esquizofrénico silencioso, el que se porta bien, que no molesta a sus médicos o a sus familiares, refleja con su silencio toda pérdida de esperanza, la entrega definitiva. La persona que puede exteriorizar su destructividad probablemente se encuentra en más atolladeros con sus vecinos, pero la posibilidad de que padezca de una afección psicosomática como consecuencia de la hostilidad dirigida contra sí mismo son menores que las de aquella que continuamente tiene que sofocar su propia tendencia destructiva. Cierro comillas, Dr. Bransky, Manual de Psicología y Psicopatología Dinámica. La tercera teoría instintiva permite la comprensión de muchos fenómenos del suceder psíquico comprendidos más allá del principio del placer. Dentro de ellos se destaca la compulsión a la repetición, en la que, comillas, hay una tendencia repetitiva a la descarga, sin que cuente el que esa descarga sea o no destructiva para el yo. La compulsión a la repetición se liga a la naturaleza conservadora de los instintos, a descargar donde siempre se ha descargado, a hacer reiterativamente lo que siempre se ha hecho. Se tendría, pues, el principio de displacer, placer, realidad, fundamentalmente al servicio del erótico. La compulsión a la repetición primordialmente instrumento de lo tanático. Bransky, Manual de Psicología y Psicopatología Dinámica. El instinto de muerte plantea la existencia de una agresión destructiva, masoquista, proveniente del individuo, no solamente comprendida como una condición sexual perversa, sino a la luz de los rasgos del carácter o de formas de comportamiento del individuo, denominado masoquismo primario. El amalgamamiento de los instintos de vida y de muerte
es de diferentes proporciones, lo cual es muy evidente en patologías como las perversiones. El doctor Bransky resume en su libro, comillas, Freud describe 3 tipos de masoquismo entrelazados: el masoquismo erógeno, cuyos fundamentos biológicos constituyen también la base de los otros 2; el masoquismo femenino, en el que aparecen las fantasías de ser golpeado, humillado, sometido, y que en últimas implica el ser tratado como un niño castrado. Es frecuente observar que personas que detentan poder económico, político o social presentan vidas sexuales y fantasías en las que surge en forma clara la necesidad masoquista y el masoquismo moral relacionado con el sentimiento de culpa inconsciente. Si el ser humano hace algo que sienta censurable, sufriría remordimientos conscientes y culpa inconsciente, que lo empujan a ser castigado, a expiar o a destruirse. El hombre que siente que ha obrado mal, que ha agredido, que ha asesinado, sea en la acción o en la fantasía, espera una retaliación sin que éste se ubique necesariamente a nivel de la conciencia. Con el instinto de muerte surge otra posibilidad inquietante: el sentimiento de culpa ligado al castigo del superyo y al tánatos, que empujarían a la persona a la destrucción. No se busca el castigo como tal, sino más bien, y por el contrario, el castigo mismo, la acción misma que lo provoca, explica, racionaliza y aplaca la culpa fanática que devora al individuo. Cierro comillas, Bransky, Manual de Psicología y Psicopatología. Además, con la tercera teoría instintiva, el principio del placer se convierte en una perturbación que provoca los instintos de vida sobre el éxtasis y la ciega tendencia al reposo que supone el principio de nirvana. Bransky, Manual de Psicología y Psicopatología. Respecto a la técnica, la tercera teoría instintiva ayuda a comprender fenómenos como la reacción terapéutica negativa, en la cual el paciente no mejora en el proceso analítico a pesar de la correcta realización del mismo, comillas. En el momento en el que queda resuelto un problema o vencida una resistencia, la respuesta al analizado, en lugar de ser una vivencia de progresos y de alivio, es todo lo contrario. Son personas, dice Freud, que no pueden tolerar ningún tipo de elogio o de aprecio y responden en forma inversa a todo progreso de la cura. Cierro comillas, Echegoyen, los fundamentos de la técnica psicoanalítica. El siguiente cuadro explica las implicaciones antropológicas de la tercera teoría instintiva, también es del libro del Dr. Bransky. Para la doctora Badi, comillas, el manejo de la agresividad deriva en gran parte de la capacidad creadora y constructiva del ser humano, cierro comillas, lo cual sufre modificaciones según la influencia ambiental y la capacidad receptiva de la madre. La pérdida de la posibilidad de preocuparse por el otro son reemplazadas por defensas primitivas como la decisión y la desintegración. Cuando la madre confía en la capacidad reparadora del bebé, se constituye lo que el autor considera un ciclo benigno, comillas. Cuando sucede lo contrario, se fomentan los sentimientos paranoicos. Sonia Abadi, Winnicott en América Latina. Para Winnicott, comillas, no es el reconocimiento de la propia destructividad el que produce la posibilidad de reparación, sino que son las experiencias constructivas y creativas que permiten reconocer la propia destructividad. Sonia Abadi, Winnicott en América Latina. Las manifestaciones patológicas se evidencian desde la inhibición neurótica hasta la psicopatía, en la que hay sentimientos de culpa debidos a la incapacidad del niño por inquietarse por el otro, perdiéndose la capacidad de reparar debido a que el ambiente no le brindó la oportunidad. Si el superyo no se estructuró, los impulsos no tienen ningún control, siendo el individuo incapaz de dominar sus impulsos, quedando estos a merced del control externo o del miedo al castigo. En el sentido de la neurosis, el sentimiento de culpa es desproporcionado debido a que las normas no se relacionan con su mundo interno, desarrollándose un superyo cruel y un yo débil incapaz de tener autocontrol. En estos casos, las manifestaciones patológicas que se pueden evidenciar están en el espectro de la obsesividad y la melancolía. Sus impulsos y fantasías son reprimidos, así su comportamiento externo sea obediente, pero sin capacidad de amar y crear.
apareciendo un sentimiento de culpa originado en el mandato externo impuesto por la sociedad y no desde adentro, en la capacidad de preocuparse por el otro, creando un sometimiento relacionado con la culpa. La agresión vuelta contra sí mismo vuelve al individuo tenso y excesivamente controlado, inhibiéndose así al igual que los impulsos de la creatividad con la consecuente pérdida de la espontaneidad. Cuando no se crea la capacidad de preocuparse por el otro, las normas son impuestas desde afuera, produciéndose un sometimiento o adiestramiento, sin una participación creativa en sus logros que pueden ser considerados como ajenos y ubicados a nivel externo como en un falso ser, en el que hay una disociación entre los aspectos adultos maduros y adaptados y un yo inmaduro. Hay circunstancias de crianza en las que los adultos niegan la agresión infantil debido a la no aceptación de sus propios sentimientos agresivos, produciendo en el niño información, culpa y la no aceptación de la agresión para ser utilizada de manera constructiva. Cuando, comillas, el uso de la agresión libidinal, que no se vuelve contra sí mismo ni destruye al otro, que no es melancólica ni paranoica, que se expresa con plena conciencia de su necesidad de ser utilizada, sin culpa, sin miedo, también sin rabia ni rencor, sin morirse ni venganza. Sonia Abad y Donald Winnicott en América Latina. Produce en el individuo la posibilidad creadora y constructiva apoyada en la crianza, lo que le permite al individuo preocuparse por el otro, o sea, ser responsable de sus actos, alternativa que concluye en el desarrollo personal y adaptándose a las circunstancias externas. En esta actividad constructiva y adaptativa participa el ello con sus funciones y el yo con sus funciones de control, lo cual da autosatisfacción de los impulsos y capacidad de autocontrol. En una tarea creativa, concluye en la aceptación de los controles que, aunque pueden ser externos, no son vividos como represivos, sino como la expresión placentera de una necesidad de plasmar algo interno, derivada del desarrollo de destrezas que incrementan la fuerza yoica. Por tanto, el amor propio es lo que hace placentero y adaptativo el autocontrol. Ejemplo, abro comillas. Miremos pintar a un niño. El niño registra el impulso de garabatear y hacer un mamarracho. Eso no es un dibujo. Estos placeres primitivos se tienen que mantener vivos, pero al mismo tiempo que él quiere expresar ideas y expresarlas de manera que se puedan comprender. Si realiza una pintura, tuvo que descubrir una serie de controles que lo satisfacieron. Primero, hay una hoja de papel de determinado tamaño y forma que él acepta. Después espera aplicar cierta destreza que ha adquirido en la práctica. Los puntos de interés se tienen que equilibrar, lo mismo que las luces y las sombras y la distribución de los colores. El interés de la pintura debe estar presente en toda la hoja, pero en un tema central debe imprimir unidad al conjunto. En el interior de este sistema de controles aceptados, en verdad autoimpuestos, él trata de expresar una idea conservando parte de la frescura del sentimiento que la idea poseyó en el momento de concebirla. Cierro comillas, Sonia Abad y Donald Winnicott en América Latina. En el proceso terapéutico, la tarea clínica consiste en permitir al paciente que se rescate a través de una vivencia amable y amorosa para que utilice el mundo de manera creativa, dándole un espacio a las nuevas experiencias en el que la figura objetal sea vivida de manera integral con aspectos buenos y malos que mitigan la crueldad. La tarea del analista es permitir a su paciente la elaboración de un espacio bondadoso en el interior del individuo a través de su conducta empática y comprensiva. A continuación, unos ejemplos clínicos. En primer lugar, es importante resaltar que en la clínica las pulsiones no se evidencian en su forma original. Para Klein, en las primeras instancias del desarrollo, las pulsiones están defusionadas, situación que sucede en la etapa denominada posición esquizoparanoica. Si esta condición se mantiene, conlleva a que simultáneamente esta escisión suceda en el ser del individuo. La defusión objetal y del ser pueden ser estudiadas analíticamente a través de la transferencia negativa, cuyo objetivo es que gradualmente la difusión se convierta en fusión. La escisión objetal y del ser
Es evidente en condiciones patológicas como los trastornos limítrofes de la personalidad, el narcisismo, y en resistencias severas contra el tratamiento analítico como la reacción terapéutica negativa. Esta última, según Klein, puede estar relacionada con la envidia primitiva descubierta a través de la evaluación de los aspectos negativos de la transferencia infantil, en donde el bebé ataca de manera hostil a la madre por la envidia de que ésta posee todo lo que el infante desea. En los estados narcisistas hay una separación entre el ser y los objetos, con la consecuente sensación de dependencia respecto del objeto, lo cual conlleva a frustraciones, a envidia, al reconocer la bondad del objeto y a una sobrevaloración del ser basada en la idealización del mismo, a través de las identificaciones introyectivas y proyectivas con los objetos buenos, lo cual hace que el narcisista perciba que todo lo bueno del mundo externo está relacionado con sí mismo. Cuando la idealización del ser es de las partes destructivas y omnipotentes, también son dirigidas a las relaciones objetales, manteniendo a los objetos externos desvalorizados, lo cual explica la aparente indiferencia del individuo hacia el mundo externo. La prevalencia de los aspectos destructivos del narcisista es variable. En la clínica se evidencian envidias al objeto fuente de la vida, el de las características buenas, además de los impulsos autodestructivos. El resultado final de esta organización narcisista es asegurar que el paciente esté impedido para relacionarse, lo cual le reprime el goce de la vida y del compartir humano. La destructividad es evidente cuando la parte ideal del ser es amenazada por un objeto que es percibido como separado de sí mismo, lo cual hace que el ser narcisista se sienta humillado cuando descubre que es el objeto el que posee las cualidades y no sí mismo. En el análisis, estos pacientes, al ser despojados de su narcisismo omnipotente, experimentan de manera consciente la envidia, lo cual repercute en la apreciación del analista como una persona valiosa. El narcisista necesita creer que es la fuente de su propia vida. Es por esto que en estos individuos la condición vincular es compleja, porque esta los obliga a reconocer las cualidades del otro. Cuando reconocen que necesitan del objeto, prefieren morirse antes de depender. En el análisis se evidencia en la destrucción del insight analítico o en un acting out autodestructivo, en su éxito personal o en sus relaciones interpersonales. Algunos de estos pacientes terminan idealizando la muerte como la solución a todos sus problemas. En estos estados, frente a la pulsión de muerte, hay una difusión de las partes envidiosas del ser de las partes divinales. En los pacientes en los que predominan los instintos defusionados, predomina el self destructivo. Consideran que el self amoroso ha sido exterminado y por esto que nadie puede hacer nada para ayudarlos. Expresan sus sentimientos de manera soterrada, desvalorizan el trabajo analítico a través de la indiferencia y la intimidación para demostrar su superioridad, reteniendo las partes que pueden depender del analista como fuente de vida. Por esto, solo la elaboración analítica en transferencia logra un interés por el otro. En este caso, el analista aminorando la difusión. En estos pacientes, la pérdida de cualquier objeto de amor es considerada como un triunfo. Ocasionalmente pueden experimentar vergüenza, ansiedad persecutoria, debido a que el objeto bueno se puede volver contra ellos, y culpa por la presencia de una parte del ser divinal. Estos pacientes han manejado su lucha entre los aspectos divinales y destructivos, matando al ser amoroso e identificándose con la parte narcisista, que es la fuente de superioridad y autoadmiración. La ayuda recibida durante el análisis puede ser experimentada como una mayor necesidad del objeto bueno, lo cual debilitaría el sentimiento de superioridad y de envidia que es mejor neutralizar a través del desamor y la indiferencia que impide el debilitamiento de la organización, empeorando la parte destructiva de la personalidad, confinando la comprensión del analista a la justificación de sus quejas
bajo cualquier racionalización, lo cual sigue favoreciendo el ciclo de aislamiento y pérdida de la esperanza. El análisis se dirige a un fortalecimiento de su parte positiva, dejando en evidencia las partes agresivas, narcisistas y omnipotentes de la personalidad, lo cual concluiría en que la destrucción evoluciona hacia la fusión. En la clínica, esta condición destructiva puede estar relacionada con perversiones, erotizando la pulsión agresiva, lo cual incrementaría la violencia. En otros pacientes, esta parte destructiva puede estar subrogada a un núcleo psicótico de la personalidad, escindido del resto de sí mismo, al servicio del narcisismo y en contra de toda relación objetal. Los impulsos destructivos incluidos en este núcleo pueden ser amenazantes y sádicos o omnipotentes, benévolos y salvadores, con falsas promesas al ser sano, para que de manera ilusoria se someta a la parte agresiva del mismo. En estos casos, el paciente puede quedar sometido a la estructura psicótica, saliéndose de la realidad y sometiendo a la parte sana de esta estructura, condición en la que el paciente se siente retraído del mundo, perdiendo interés por la realidad que lo rodea y con la sensación de pérdida, ya sea de algo interior, una parte de sí mismo o algo de su mundo externo como la billetera o algún otro objeto de valor para el individuo. Clínicamente, en la medida en que se rescata la parte amorosa o libidinal del ser, la parte psicótica pierde protagonismo debido a que se integra y no permanece aislada, revelándose que en este núcleo además está la envidia y la omnipotencia que le han impedido crecer al individuo. En su trabajo Adicción a la cuasi muerte, Betis Joseph nos muestra que hay pacientes que aparecen absorbidos por la desesperanza y todo lo que los rodea se relaciona con actividades que tienden a destruirlos en todos los sentidos. En el análisis muestran una reacción terapéutica negativa silenciosa, entre comillas, que acompaña su necesidad de ver y sentirse destruidos, lejos de desear morirse en busca de la anhelada paz. Generan en el analista una abatimiento que luego lo lleva a la confrontación o a convertirlo en crítico y duro, situación que viven como un triunfo sobre el análisis del analista debido a que lo sacan de su papel triunfando el fracaso de la terapia. Estos pacientes son absorbidos por la repetición, se anticipan a los hechos de manera acusatoria y se culpabilizan preliminarmente del proyectado fracaso como símbolo de su sufrimiento y tortura masoquista, en las que el ser queda acorralado y es incapaz de recibir ayuda. En estos casos, la parte bondadosa y enganchada con la vida es externa a ellos y la tiene el analista. Por esto, sus reacciones ante algo bondadoso es de indiferencia. Esta autodestrucción se convierte en lo divinal de este ser humano, permitiéndole a la desesperanza la invasión del pensamiento de este individuo. Es así como jamás va a poder salir de esta encrucijada. Comillas, estos pacientes se sienten esclavos frente a una parte del ser que los domina y aprisiona y no los dejará escapar aun cuando ellos vean que la vida los llama desde afuera. Betis Joseph en la descripción. Lo placentero es la autodestrucción y a su vez la destrucción del objeto internalizado, lo cual puede constituir una adicción liberadora de su actividad dominadora en la que están atrapados, bloqueando la posibilidad de pensamiento y por ende de analizar, ya que su propósito inconsciente es bloquear al analista en la misma rumiación y utilizarlo con un propósito masoquista que perpetúa la autodestrucción y su actitud pasiva frente a la vida. Analíticamente, al mostrarles la identificación proyectiva, evidencian su participación en este ciclo. Hay otro estilo de este tipo de pacientes que son los que exponen su situación con experiencias reales, igual de desalentadoras para el paciente como para el analista, lo cual exacerba la problemática debido a que es entonces cuando el paciente proyecta al analista, de esta manera sobreviviendo la parálisis terapéutica, pero la gratificación para esta parte muerta del ser. Estos pacientes tienen una gran dificultad en reconocer la parte gratificante de esta condición. Es por tanto menester del analista diferenciar si el paciente se está comunicando para que lo comprendamos y ayudamos o para mantener esta parte masoquista. Si esta distinción se hace, en la terapia es posible analizar estas ansiedades y distinguirlas de una posible dramatización que no tiene la misma connotación maligna de esta forma masoquista de la vida. En muchos de estos pacientes parece haber una comprensión de sí mismo y de las interpretaciones analíticas. Sin embargo, hay una parte suya que actúa silenciosamente burlándose del analista y tratándolo con desprecio. En ellos esta condición masoquista se perpetúa como una adicción autodestructiva en la que explotan la condición analítica para fomentar este funcionamiento.
así sea el analista en quien se proyecte la vida. La continuidad de esta condición durante años es la esencia masoquista, la pasividad en la que el paciente acude a la terapia, trae sus sueños y material, pero con muy poco interés por el cambio. Cuando el terapeuta reconoce esta circularidad, se evidencia como detrás de esta pasividad hay ambivalencia y culpa, que son las que jalan al paciente a la circularidad masoquística y melancólica para evitar enfrentarlas. Para la autora, entre comillas, estos pacientes, al igual que los infantes por su patología, no se han apartado de las frustraciones, celos o envidias, ni han podido enfurecerse ni gritar a sus objetos. Creo que ellos se han retraído a un mundo secreto de violencia en donde parte del ser se ha vuelto en contra de otra parte del mismo, identificándose partes del cuerpo con partes del objeto ofensor. En muchos casos, esta violencia ha sido muy sexualizada, de naturaleza masturbatoria y muchas veces expresada físicamente. Es posible verlo, por ejemplo, en la actitud de darse golpes en la cabeza, clavarse las uñas en el puño cerrado, jalarse el cabello y torcerlo y partirlo hasta que duele. Cierro comillas, Betty Joseph, Melanie Clemens. En las historias de vida de estos pacientes, en su infancia hay déficit de afecto y contacto, muchas veces con la evidencia de padres agresivos, condiciones que al ser vividas de manera masiva fueron las que estimularon el aislamiento, viviendo su realidad como invasiva y profundamente dolorosa, obligándolos a apartarse de la realidad y autoinfligir dolor por su impotencia, bloqueando la posibilidad de evolución hacia la posición depresiva reparatoria y de objetos totales que le permitiría al paciente tener relaciones humanas más sanas, así sea invadido por el dolor. Gracias.